Día número 4 de clase, de directo, de charla. Hoy vamos a hablar de los esteroides anabolizantes androgénicos, que es un tema que no está alejado, pero para nada, del mundo de las artes marciales. Todo lo contrario, los artistas marciales están utilizando muchísimo y desde los comienzos los esteroides anabolizantes androgénicos. Hoy vamos a ver por qué, de qué manera pueden ayudar a un artista marcial y de qué manera lo pueden perjudicar. Vamos a ver también cuáles son los diferentes esteroides y cuáles son las diferentes sustancias que se utilizan, porque en esto se ha generado un matete, un embrollo que se mezcla chorizo con banana, con pelota, con cámara de filmar. O sea, hay un engrudo acá, se manejan términos que no va una cosa con la otra. Por eso yo para hoy he preparado una presentación muy básica, muy, pero básica, para que ustedes a partir de hoy tengan conceptos básicos, acertados, de lo que son los esteroides anabolizantes, lo que no son, y de los usos y de por qué los usan en las artes marciales. Y como ustedes saben, y ya de paso muy cortito paso el chivo de siempre, tengo un curso a la venta que lo están comprando mucho. Es ese que ven en este momento en pantalla. Son 26 videos listos para descargar, en el cual ustedes tienen entrenamiento de potencia, velocidad, mejora cardiovascular, etcétera, etcétera, fuerza, transferencia a los golpes, preparación física para artistas marciales. 26 videos. Pero además, con ese curso va mi número de teléfono personal, no el personal, uno que tengo especial para eso, en el cual me envían preguntas, y yo respondo a través de audio, ¿ok? Me han preguntado muchísimo, sobre todo aquellos que se dedican a las competiciones o a los deportes de contacto o de combate, me han preguntado muchísimo. Tarde o temprano me lo preguntan. Faraón, ¿qué hay con los esteroides? Porque en el gimnasio donde voy los toman. Pero yo no entiendo mucho y me lo han ofrecido y me han dicho que si quiero pasar de cierto nivel voy a tener que usar esteroide. ¿Qué hay con los esteroides? Entonces tanto me lo han preguntado y me lo siguen preguntando, y sé que los próximos que compren el curso me van a seguir preguntando, que se me ocurrió hacer esta clase y futuras clases hablando y especificando y profundizando para que todos lo sepan, no solamente los que me compran el curso, que si lo quieren está abajo en la descripción de este video, sino que todos sepan un poco más. Vamos a comenzar con los esteroides. Veamos, esteroides. Los esteroides, queridos amigos y queridas amigas, son medicamentos. 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 Uso médico. ¡Qué droga! ¡Qué porquería! ¡Qué basura! ¡Qué cuco! ¡Qué diablo! ¡Qué ay que no tomes! Son medicamentos. Y fueron creados con ese objetivo, y de hecho son usados por los médicos, por la medicina, como medicamento para poder solucionar determinadas patologías, enfermedades, que ahora vamos a ver y vamos a entender por qué tienen el uso que tienen. Pero los medicamentos siempre tienen efectos secundarios. Los esteroides no son la excepción. Pero ¿acaso crees que una simple aspirina o un ácido acetil salicílico no tiene efectos secundarios? ¿Acaso crees que los antibióticos, que los antiinflamatorios no tienen efectos secundarios? ¿Que los relajantes musculares no tienen? Todos, queridos amigos, tienen efectos secundarios, todos. Y los esteroides también tienen efectos secundarios. Pero ¿sabes qué? Los esteroides son un medicamento tan noble, tan noble, tan noble, que resisten altísimas dosis en el cuerpo humano sin matarlo. Porque nadie muere por esteroides. Todos mueren a la larga, y ahora ustedes van a ver, por efectos secundarios acumulativos y una serie de factores que se combinan que hacen que la salud colapse, generalmente después de los 60 años. No antes. Pero ¿por qué digo que es un medicamento noble? Porque vos un esteroide lo usás en supradosis para lograr los efectos que ahora vamos a ver. Pero si lo usás en las dosis terapéuticas, prácticamente no tiene ningún efecto secundario. Sin embargo, si vos tomás un antibiótico como esos que te da el médico, o un antiinflamatorio, y te das una supradosis equivalente a lo que se dan, por ejemplo, los culturistas, no amaneces.
te pasás para el otro patio, así, de un abrir y cerrar del ojo. Son mucho más fuertes los antibióticos que los esteroides. Pero nadie hace cuco de ello. Nadie dice, ¡ay, cuco, caca, te vas a ir al infierno! ¿Por qué? Simple, por absoluto desconocimiento. ¿Pero vos querés saber efectos secundarios de los medicamentos? Mirá, te voy a contar uno. Los antibióticos, la mayor parte de ellos, te dañan la flora intestinal. Muchas veces, y esto te pudo haber pasado a vos si no lo sabés, cuando sos niño tenés alguna patología que el médico te recomienda antibióticos. Entonces, esas dosis de antibióticos que pueden ser de 12 días, de 15 días, de 20, dependiendo de la patología y de la necesidad, esas altas dosis de antibióticos cuando sos niño, al ser el cuerpo del niño tan delicado, le daña la flora intestinal, pero ni se entera. ¿Pero sabés de qué se entera? De que a partir de ahí ese niño tiene un daño en la flora intestinal y tiene problemas estomacales e intestinales toda la vida. Y tenés intolerancia, tenés digestión pesada, no sos tolerante a determinados alimentos como pueden ser las proteínas, las grasas, y no tenés ni idea de por qué fue. Y es más, jamás lo vas a asociar, ¿sabés? Jamás lo vas a asociar. Porque esto es así. ¿Y sabés por qué fue? Porque cuando fuiste niño te dieron unos antibióticos que tienen efectos secundarios. Entonces esto tiene que quedar muy claro. Si somos serios, y esto se los digo porque hace un par de semanas atrás yo hice un directo respondiendo preguntas sobre entrenamiento y artes marciales. ¿Ok? Que ese directo ustedes lo pueden ver porque siempre todo está en el canal. Todo entra en el canal y están todos los directos subidos, respondiendo preguntas. Y en este pizarrón que está acá, yo tenía, porque justo había estado dando una clase por privado, a alguien que me contrató para eso, le había estado dando una clase sobre los ratios anabólicos androgénicos de los esteroides. Y no borré, quedó ahí, porque cerré la clase y ya me puse a hacer el directo. Y uno de estos navegantes de paso de internet, moralistas, clásicos, arcaicos, retardatarios, vio lo que decía y me dejó un comentario en la caja de comentarios que todavía está, ustedes lo pueden ver porque no lo quité. Y me puso... Oh, güey, pensé que este canal era un canal serio. ¿Qué es eso de tener esteroides y drogas en el pizarrón? Pensé que era serio, tenés que retractarte, vamos. Y no sé qué clase de acto religioso más. Creo que cerraba, te vamos a prender fuego en la hoguera y luego te vamos a crucificar y cosas por el estilo, una cosa de esa. Un canal serio o ser serio implica dar información real y veraz. Y una información real y veraz es decir, los esteroides son medicamentos. Esteroides anabólicos androgénicos. Esteroides son derivados hormonales, hormonas sintéticas generalmente, y que nuestro cuerpo lo entiende así. Por eso es que genera efectos que ahora van a ver, secundarios negativos. Anabólicos, porque activan el anabolismo. La mayor parte de ellos tienen como una de las acciones principales promover el anabolismo en el cuerpo. ¿Qué es el anabolismo? Anabolismo, y aumenta la síntesis proteica, es cuando nuestro cuerpo comienza ese proceso de formación de masa muscular. Lo digo muy por arriba porque no quiero profundizar. O sea, un cuerpo en estado anabólico es un cuerpo que está en estado de formación y de crecimiento. Una persona cuando tiene un esteroide que es anabólico dentro del cuerpo, comienza a formar masa muscular, masa ósea, tejido óseo. Porque los receptores androgénicos a donde van los esteroides están en los músculos, están en los huesos, cartílagos, pero también están en la piel, en la próstata, en el corazón, en el cerebro, en el sistema nervioso, en los riñones, están en todos lados. Pero vamos primero a lo bueno. Están en el músculo, están en los tendones, tejido blando y en el hueso. Entonces, ¿qué sucede? Medicamento. Cuando está el típico viejecito, el abuelito, que tiene sarcopenia o que tiene caquexia, ¿vieron cuando están muy viejitos y pierden masa muscular y que prácticamente pesan 40 kilos mojado? Bueno, y ya por más que coman lo que coman, además de que su estómago resiste poco, por la edad, además de que coman lo que coman, no hay manera de que levanten peso a través de la formación de masa muscular, de colágeno, empiezan a tener problemas muy serios. Los anabólicos bien aplicados y suministrados por un médico en las dosis que deben de ser y el anabólico que debe ser,
lo que va a hacer es que esta persona comience a recuperar masa muscular. Pero eso traducirlo también a un niño, a una mujer, a una persona que está en estado, por ejemplo, que está saliendo de serias sesiones de quimioterapia, cáncer, sida, o sea, todas aquellas patologías en las que tenés pérdida de masa muscular o ósea, cuando el hueso comienza a desarrollar osteoporosis, que empezamos a tener problemas que caminamos y nos fracturamos, los esteroides justamente ayudan a que puedas recuperar. Entonces, ¿son favorables o no? Vaya si son favorables. Vaya si son favorables. Androgénicos porque justamente van a los receptores de andrógeno también y tienen esa particularidad de que algunos más, otros menos, porque hay muchísimos de esto, también desarrollan las cualidades androgénicas, o sea, van a los receptores de andrógeno. Algunos son agonistas, otros antagonistas, no vamos a entrar con detalle, pero te puede pasar que alguno empieza a crecerte vello en todo el cuerpo, incluso aquellos que están usando determinados esteroides, como pueden ser la testosterona o la trembolona, que es 5 veces más potente. No es que sea más potente, el ratio es más fuerte, pero bueno, no importa el tema. Empieza a crecerle pelos hasta en la espalda, pero al mismo tiempo es agónico o antagónico en otros lugares, como puede ser en la próstata o en el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener alopecia, se le empieza a caer el pelo. También se les engrosa la voz. O sea, hay un montón de factores que afectan a nuestro cuerpo. La HGH, me preguntaban al principio, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que naturalmente nosotros la tenemos en el cuerpo. Naturalmente nosotros la tenemos. Mala no puede ser nunca, porque si no, no la tendríamos. Pero la tenemos en dosis determinada. Hay personas que tienen problema de segregación de hormona de crecimiento, entonces vienen hormonas sintéticas que se le aplica para que pueda obtener los beneficios de la hormona de crecimiento. Vos con dosis de hormona de crecimiento recuperás hueso, salís de una operación o de una lesión, salís rapidísimo o más rápido que ligero que sin la hormona. Vos, la hormona de crecimiento te mejora la piel, te mejora el pelo, las uñas, te mejora la calidad del sueño. Y si te mejora la calidad del sueño, válgame. Imagínate un deportista de alto rendimiento que le mejore la calidad del sueño. Ya con eso tenemos... Bien, por eso es que se utiliza este tipo de medicamentos cuando una persona lo está necesitando. Un postoperatorio o un accidente muy grave. Debería se de aplicar este tipo de tratamientos. Hay personas, por ejemplo la testosterona. Ustedes han oído hablar de la testosterona y lo escuchan por todos lados. La testo. Cuando hay personas, por ejemplo, que tienen hipogonadismo y los testículos no les funcionan, ¿da? O, por ejemplo, que han salido de un cáncer de testículo. Esto es muy común, más común de lo que ustedes creen. Cáncer de testículo y pierden un testículo, o los dos, pero pues generalmente es uno, pierden un testículo. La producción de testosterona baja, o prácticamente no tienen producción de testosterona. Entonces se les aplica lo que es una TRT, terapia de reemplazo. Pero ojo, terapia de reemplazo es suministrarle la cantidad que naturalmente el cuerpo estaría segregando en forma normal. Que eso sería aproximadamente una TRT 250 miligramos cada 15 días. Más de eso deja de ser TRT. Por otro lado, aplicarte una TRT, como a veces me preguntan, sin la necesidad porque la tenés naturalmente, es un boleto directo para que tu cuerpo deje de generar. O sea, es una locura. Tu cuerpo genera 250 y vos te das 250. Porque esto es algo común, sobre todo en los que hacen pesa. Me dicen, ¿qué opinás si me doy una TRT para crecer más? Me doy 250, pero no me voy a dar 500 ni un gramo, porque eso es mucho. Es como que me quiero portar mal, pero no tan mal, ¿viste? Está mal, pero no tan mal, una cosa así, ¿viste? Una sinvergüenzada. En lugar de meterme 500, me meto 250, que es lo que el cuerpo tiene naturalmente. ¿Y qué te parece? Y me parece la burrada más grande del universo. ¿Cómo? ¿Por qué? Y simple. Porque en el momento que te metes 250 de afuera, exógena, sintética, tu cuerpo capta de que está entrando de afuera e inhibe la producción natural. Supresión del eje hormonal tuyo. O sea, ya no generas tus 250 y te estás metiendo 250 de afuera. Una locura. Más que cuando dejes de meterte estas 250, tu eje va a estar parado. Ahora tenés 0. Estamos todos locos. Si te vas a... O sea, no te metas. Haz lo que quieras. Pero no te apliques. Pero si te vas a aplicar,
aplicate para bueno. 500, 750, 1 gramo, 10 si querés. Pero obtener resultados que te valga para algo por lo menos, porque para que no te valga para nada. Además, no solo eso, sino que aromatizan el cuerpo, por lo tanto esos 250 no son 250, va a quedar mucho menos, o sea, cambia estradiol, hay un montón de factores ahí que se ven alterados. Pero bueno, vamos a continuar. La Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, tiene colocado dentro de sus estándares de sustancias prohibidas los esteroides. Por eso es que muchos lo llaman droga. Sí, son drogas. Sí, son drogas. Tan drogas como la aspirina, tan drogas como los antibióticos, tan droga como el diclofenac, tan droga como cualquiera. Digo porque a veces, de vuelta, ¿no? Siempre contra esos fanáticos religiosos que droga, y parece que todo se pone oscuro y parece que va a aparecer en un video de Dross Rotzank, una cosa así, ¿viste? Los esteroides anabolizantes androgénicos, o sea, la droga. Sí, son drogas, pero son drogas como la aspirina, como los antibióticos, que están hechos para ser usados en forma correcta con un médico. O sea, tiene que haber un diagnóstico hecho por el médico. Normalmente los que lo usan mal no tienen diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico. En ese diagnóstico tiene que aparecer la patología. Y ahí para esa patología se aplica el esteroide, los esteroides o los anabolizantes como un medicamento pertinente por una etapa, por un tiempo determinado por el médico. Luego de ese tiempo se vuelve a hacer un estudio, una analítica, para que surja un diagnóstico que diga ya está listo, no necesita más o necesitas de por vida. Una TRT en una persona que le falta un testículo por un cáncer probablemente lo necesite de por vida. Pero eso tiene que ser un médico. Entonces, ¿son drogas? Sí, son drogas. Ahora, para que la WADA, como lo vimos ayer hicimos el directo y hablamos sobre la marihuana. Y vimos que la marihuana está colocada dentro de las sustancias prohibidas de la WADA. No porque, y en esto, por más que ayer lo hablé, no faltó el pendejo de paso que ya dejó un comentario. Oh, Israel Adesanya fuma marihuana. Ah, sí, por eso es Israel Adesanya. Claro, porque fuma marihuana es que él es Israel Adesanya. Antes era nadie. Era don nadie, y después que empezó a fumar marihuana, empezó a pelear como Israel. ¿Qué parte no entendiste? Pero claro, que ni siquiera vio el video, entró y dejó un comentario nomás. Vio 2 minutos y dejó el comentario. ¿Qué parte no entendiste de que Israel Adesanya es 1 en 1 millón? 1 en 1 millón. Ni vos ni yo somos 1 en 1 millón, si no ya nos conocería todo el mundo. Estaríamos en las ligas mayores. Israel Adesanya se puede dar ese lujo. Pero además, seguramente que Israel Adesanya usa alguna cosilla de esta que está por aquí. Usa. Ahora vamos a ver cómo se los puede usar. Entonces, la marihuana es el menor de sus problemas. Incluso la debe usar para que le baje un poco los niveles de estrés. Aunque sí les digo, hay que ser realistas. Israel Adesanya es uno de los hombres, al igual que Conor McGregor y otros más, que han recibido más exámenes de la WADA. Eso está, y les voy a dejar en la descripción de este video la página de la WADA para que vean, está registrado. Y que más, al igual que Conor McGregor, pese a quien le pese, los que más han pasado las pruebas y no han tenido ningún tipo de sustancia. Y la marihuana es una sustancia que está prohibida. O sea que si en esos exámenes hubiera aparecido el THC, también hubiera aparecido y hubiera sido suspendido, como han sido suspendidos otros, como fue en su momento uno de los hermanos Díaz. Bien, pero la razón por la que está la marihuana fue por lo que vimos ayer, no por la fumada, porque la fumada en definitiva te va a hacer pelota a vos, porque no sirve, como ya vimos ayer, el fumar un porro no te potencia las habilidades. Si fuera solo por el porro, la WADA no lo colocaría, porque por algo no está el cigarro y por algo no está el alcohol. El alcohol y el cigarro no están dentro de las sustancias prohibidas. ¿Por qué la marihuana sí? Porque la marihuana tiene otras sustancias que aisladas
aisladas, como puede ser el aceite de cannabis o el CBD, aisladas sí sirven como medicamento para bajar inflamación, para quitar el dolor, para recuperar. Pero en un examen aparecería esa sustancia, por lo tanto suspenden todo. Pero bueno, los esteroides están dentro de las sustancias prohibidas por la WADA. Ayer vimos que para que la WADA suspenda o que no permita su uso y sea prohibido, tiene que cumplir con tres características. Potenciar el rendimiento deportivo, y los esteroides lo potencian, y ahora vamos a ver. Significar un riesgo potencial para la salud, y los esteroides lo son, y ahora lo vamos a ver. Y ir contra los principios deportivos. Esto es medio moralista, esto es medio ahí, pero bueno. Al ser una sustancia que es ilegal, entonces cumple con los tres y va contra los principios deportivos. Porque si vamos al caso, el alcohol también bueno, el alcohol no potencia el rendimiento deportivo. ¿Vieron? El alcohol significa un riesgo potencial para la salud y tampoco es ir contra los principios deportivos, porque en realidad es legal. O sea, vos te podés tomar, salir a manejar y matar a alguien, pero no es antideportivo. O sea, por eso digo, es un poco extraño. Vean, esto ustedes lo pueden encontrar. Continuamos. Vean, esto lo van a encontrar. Esto está en la página de la WADA. Se los voy a dejar cuando terminen este directo. Denme un minutito. Bajen a la descripción y les voy a dejar esta página para que puedan entrar y ustedes investigar por ustedes mismos. Esto es todo lo que está prohibido por la WADA. Sustancias no aprobadas, agentes anabolizantes, hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos, agonistas beta 2, moduladores hormonales y metabólicos, diuréticos y agentes enmascarantes. Ahora les quiero hablar de esto. Y también manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es manipulación de sangre? Sí, porque ustedes no saben la cantidad de formas que hay. Por ejemplo, hay formas en las que te sacan tu sangre, dejan que la congelan o la enfrían ahí en un proceso, la limpian, incluso la depuran, dejan que vos regeneres tu propia sangre hasta estar a 100 y una hora o un día o no sé cuánto tiempo, no lo tengo claro, antes de la pelea o antes de la carrera. Esto lo hacían los ciclistas lo hacían, pero esto va para cualquiera. Te vuelven a inyectar tu propia sangre y ahora tenés un superávit de sangre, imagínate, más sangre, más transportador, más oxígeno, más nutriente, más todo y rendís como una bestia. Hay formas, manipulación química y física, cualquier tipo de manipulación, dopaje genético y de células. Porque vos podés, dopaje genético y de células, esto es como que nos volvé a la época de la URSS y de Estados Unidos cuando manipulaban, pero nosotros lamentablemente lo vemos como que eso se hacía antes. No, eso se hace ahora y más que nunca. Y voy a volver para atrás porque esto les quería decir. Miren, muchas veces, cada vez que un peleador de MMA, uno de nuestros deportistas, porque nosotros, a ver, ¿en qué estamos acá, hermanos? ¿En un canal de qué? De artes marciales. Artes marciales, el faraón. Nuestros hermanos son los peleadores, los artistas marciales, sean clásicos o mixtos o lo que sea. Y los boxeadores también, porque después va a salir, no falta, a cada rato me dejan ese mensaje, ¡oh! No sabes nada, el boxeo no es arte marcial, anda, vete a informar antes de hacer un video. Sí, ya sé que no es un arte marcial, es un deporte de combate, pero al final del día todos somos combatientes y peleadores. Y para mí, el boxeador, para mí, y es una opinión personal, es un artista de los puños, porque es una forma de hacer arte. Chau, se me canta. Entonces yo digo que son artistas, punto. Y es mi opinión, pero digo a lo que voy. ¿En qué estamos? En un canal de artes marciales. Entonces, a nuestros hermanos peleadores constantemente lo están suspendiendo por sustancias. Y nosotros mismos salimos a decir, oh, drogado, 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 por esteroide, por esteroide, por esteroide. La mayor parte de ellos, ¿saben por qué es? Por diurético. Por diurético. Un diurético. Ese diurético que le mandaron a tu mamá, a tu papá o a vos mismo cuando estabas con la presión alta y te mandan para colocarte abajo de la lengua o tomarte uno que te hace orinar para perder líquido, para bajar la tensión, porque si no te bajan la tensión de alguna manera, explotás y te puede venir hata un surmenage, ¿no? Diuréticos.
¿Para qué toman diuréticos? Simple, porque las exigencias del deporte profesional le obligan a llegar a un peso. Y hay veces que esos pesos son muy difíciles de llegar por la estructura y demás. Entonces, con el fin o el afán de cortar peso, 1 o 2 días antes se toman un diurético, se desarman los riñones, porque al final eso es más el mal que les hace que el bien. Pero se desarman los riñones, se toman ese diurético, pierden ese líquido y dan con el peso. Pero claro, después la WADA les hace el examen y aparece restos o residuos de ese diurético que supuestamente ya había salido del sistema, pero aún están. Y lo suspenden. Y no, drogado, drogado por esteroide, lo suspendieron por droga, por doping, drogado. Y capaz que fue un diurético. ¿Está mal? Y sí, está. A ver, ¿está mal? Sí, está mal. ¿Es incorrecto? Y sí, porque esta es la norma. No está bien, aparte se hace un mal, pero vamos a decir lo que es. Fue por un diurético. ¿Ok? Y lo otro, agentes enmascarantes. No saben los líos que tienen los científicos de la WADA tratando de todos los días, descubrir los nuevos agentes enmascarantes. ¿Qué es un agente enmascarante? Simple. Vos te metes una droga que va a aparecer en un estudio, en un análisis de la WADA, pero luego te suministran un agente enmascarante que lo que hace es enmascarar y maquilla esa hormona y no aparece o aparece como algo totalmente diferente dentro del examen. Y en esto les digo algo, los contratados por los peleadores de elite, esos que tienen mucha plata, esos que fuman con billetes de $100, esos que hacen cascada de $100, los contratados, científicos contratados por esos magnates del deporte, siempre están 3 pasos más adelante de los de la WADA. Y les hacen la vida a cuadritos, porque los médicos y científicos de la WADA tienen claro que por las características que presentó este peleador, tiene algo en el cuerpo o tuvo algo en el cuerpo más que creatina y glutamina, que no está prohibido porque no es hormonal, no tiene nada de malo, es algo natural. Tiene algo, pero cuando hacen el examen no aparece nada. Son agentes enmascarantes. Y bueno, también puede aparecer ese agente enmascarante. Entonces, ¿qué pasa? Si hacen un examen y aparece, no sé, altos grados de ceniza, por decirte algo. Te invento algo ahí. Aparece altos grados de ceniza en el cuerpo, que no debería aparecer, ya la WADA lo toma como un agente enmascarante, porque seguramente que esa ceniza fue la mutación de la testosterona, o del dianabol, o de la trembo, o de lo que sea. Por eso es que los agentes enmascarantes son una de las cosas que más aparecen. Aunque las últimas suspensiones han sido por SARMs, principalmente por ostarina y ligandrol o ligandrol el LG 4033, que mañana vamos a ver eso. Son los más usados hoy por hoy por los peleadores y por los deportistas. Mañana vamos a ver SARM. Las últimas suspensiones han sido por eso. Entonces, vamos, WADA, esteroides, sustancias prohibidas. ¿Por qué están prohibidas? Ahora, para saber por qué, vamos a ver cómo potencian y cómo perjudican. ¿Ok? Vamos. Potenciar el rendimiento deportivo. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos como para que entendamos. Anabólicos orales, como por ejemplo el Dianabol, que fue el primero que usó Arnold Schwarzenegger, que por cierto el Dianabol, si no me equivoco, fue el primer esteroide usado en cápsula, en pastilla, en una época en la que, aquellos años, ¿no?, cuando empezaron a ver de que cuando castraban a los animales, perdían todo el potencial, todo el poder. Entonces empezaron a hacer una asociación. Si les sacamos los testículos, los castramos y engordan, pierden el poder, pierden el brillo del pelo, quiere decir que lo que se genera en los testículos, las hormonas, es lo opuesto. Te da poder, te da fuerza, te da virilidad, brillo en el pelo, brillo en la piel. Entonces lo que empezaron a hacer fue hacer lo opuesto. Colocarlos en abstinencia los animales, caballos de carrera, toros de exposición, en abstinencia. Incluso
Incluso le colocaban unos broches a los caballos de carrera como de bronce o de cobre o algo así para que no pierdan semen. Y los caballos quedaban tosudazos. Más que si a un caballo le presentaban una yegua una noche anterior a una carrera, perdía todo. Entonces estaba clarísimo que había algo en los testículos que generaba poder, fuerza y potencial. Entonces en aquellos tiempos ya se empezaron a experimentar, hablo de años, se empezaron a experimentar cómo se le quitaban los testículos a los perros, a los toros, a los caballos, se los disecaba y se los comía, porque creían que comiendo los testículos se absorbía lo que estaba ahí adentro, que era el poder. Ya de ahí se empezó a buscar. Incluso hay tribus aborígenes que hoy hacen este tipo como de rituales, de comerle los testículos a los toros, a los búfalos, porque consideran de que ahí está el poder, de que les da el poder, la testosterona y demás. No es así, pero bueno, son creencias dentro de todo sanas, más que por el pobre animalito que le sacan, ¿no? Pero bueno, aunque lo hacen después de matarlo. Pero vamos al punto. El Dianabol es un esteroide oral que genera un entorno anabólico tremendo. Como les dije anteriormente, el anabolismo es esa vía metabólica por el cual se forma la masa muscular. Ustedes hagan de cuenta de que hay dos hermanos gemelos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el proceso por el cual se forma la masa muscular. Dentro del anabolismo entran hormonas como la testosterona, como la insulina. A mayor insulina, mayor anabolismo. ¿Ok? Y el opuesto, hermano gemelo opuesto, es el catabolismo. Catabolismo es el proceso de pérdida de masa muscular. Es el proceso donde el cuerpo en estado de estrés profundo, empieza a generar hormonas como por ejemplo el cortisol, que es una hormona catabólica por excelencia, que te come músculo. Una persona que pierde y pierde músculo y pierde, está en estado de catabolismo. El estrés, la ansiedad, los nervios, una persona que está sometida a un estado de ansiedad muy grande por, yo qué sé, por una muerte, porque lo dejó la pareja, comienza a segregar mucho cortisol, mucho estrés y pierde músculo. Hay esteroides, por ejemplo, que limitan el catabolismo. Por ejemplo, el Winstrol, el famoso Winstrol o estanosolol, el estano, te limita el catabolismo. También es muy utilizado, pero tiene una contra el Winstrol, y es que al evitar el catabolismo, evita la inflamación. Y si evita la inflamación, comenzás a perder la inflamación en las articulaciones. Y si perdés la inflamación en las articulaciones, las empezás a comer, a desgastar. Te destroza las articulaciones. No el Winstrol en sí, sino que al bajar la inflamación, vos entrenás como bestia, como búfalo, pero no se te genera esa inflamación, que es la que da la información de que hay que frenar y hay que regenerar ese cartílago o lo que sea, entonces te desgasta las articulaciones. Pero lo utilizan para evitar el catabolismo, o sea, la pérdida de masa muscular. El Dianabol te aumenta la masa muscular. ¿Por qué? Porque te genera anabolismo. La testosterona, por ejemplo, la tan famosa testosterona, o un derivado mucho más, un hermano más grande y feo, pero que es el preferido de los culturistas, el amado de los culturistas, la trembolona, la trembo, además de generar este ambiente anabólico, la testo, por ser naturalmente anabólica, además de generar este ambiente anabólico, también tiene mucha afinidad no solo por los receptores del músculo y del hueso, sino que tiene mucha y demasiada afinidad por los receptores del cerebro y del sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense ustedes ahora estas moléculas, estas hormonas de testosterona o peor todavía de trembolona, activando nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. La persona está con mucha agresividad, con mucha fuerza. Vos ves un típico entrenamiento de una persona que está con trembo o con testo muy alta. Generalmente no se ponen mucha testo, se ponen testo y luego la potencian con trembo. Y tienen una fuerza, hermanos míos, una fuerza que no es equivalente al físico. Yo, en el gimnasio donde voy, entreno con gente que está con trembo y tienen menos músculo que yo, menos físico que yo y mueven 3 veces más peso. Y no es lógico, ¿ok? No es lógico.
pero justamente te activa la fuerza porque tiene afinidad por los receptores del sistema nervioso y del cerebro. Ahora llévenlo, es un peleador. Vos transformás a ese peleador en un pitbull terrier, que está con una ira, con un enojo, con una activación bestial y con una fuerza del demonio. Por eso es que intentan llevar ese tipo de hormona a los peleadores. Un peleador, dos peleadores, en mismas condiciones físicas y de entrenamiento y técnica, pero uno con testo exógena, lo multiplica en fuerza y en agresividad. Y ahí ya tenés una clave esencial. ¿Ok? Por eso es que utilizan. La hormona de crecimiento, por ejemplo, te ayuda a recuperarte mucho más rápido. Te ayuda a recuperarte infinitamente más rápido. Te mejora la calidad del sueño. Si vos tomás hormona de crecimiento, si te inyectás, porque en realidad generalmente son, a menos que sea un precursor como el MK677, que bueno, no vamos a hablar de ello, pero si estás con inyectables de hormona de crecimiento, te recuperás rapidísimo de todo, de lesiones, de heridas, de cansancios. Sos prácticamente un androide. Por eso es que utilizan este tipo de medicamentos. Entonces es un error creer que los esteroides anabolizantes únicamente promueven el desarrollo muscular en culturistas. Sirve para todo. Y a mí me sorprendió, me pareció algo increíble, cuando en algún momento determinado un profesor decía, hasta los golfistas utilizan. Y yo decía, ¿para qué quiere un golfista masa muscular o agresividad? No, nada que ver. Pasa que si un golfista, por ejemplo, utiliza un monociclo de oxandrolona, la oxandrolona es, digamos, la más, por decirlo de alguna manera, la más moderada de todos dentro del mundo de los esteroides. Y de esteroides incluso suprime poco el eje hormonal, gonadal y proficiario. Pero la oxandrolona en sí mismo es un esteroide que te promueve el anabolismo. Por lo tanto vas a tener mayor recuperación, vas a tener mayor resistencia en todas esas 7 horas de torneo o de caminata. Y tiene una particularidad la oxandrolona, regenera muchísimo cartílagos y ligamentos y tendones. Es por eso que normalmente los culturistas en ciclos en donde utilizan estanosolol, winstrol, que al ser lo que les dije recién, te rompe las articulaciones, por contra utilizan también oxandrolona que recupera, hace un poco de recuperación, entonces es como que ponen las dos cosas en la balanza. Entonces un golfista que seguramente, muy probablemente, la columna y los hombros, porque por más técnica que tengas, después de 7 horas, 24 hoyos, llega un momento que te desgasta, más entrenamiento, más torneo tras torneo, llega un momento que te desgasta y que ácido hialurónico y que colágeno no da para mucho. Por eso es que también seguramente que lo utilizan. Bien, ¿qué más? ¿Significa un riesgo para la salud? Bueno, acá entraríamos, ahora vamos a hablar ya la parte negativa, ¿ok? Vamos a entrar, hasta acá les dije todo lo positivo, si se me permite. Ahora vamos a entrar en la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Déjenme ver una cosa, ir contra esteroides, beneficio. Bueno, sí, beneficios, ya hablé de los beneficios, ahora vamos de los efectos secundarios o negativos. Bien, como para tener claro a qué te estás exponiendo. Faraón, ¿existe algunos anabólicos según la edad? ¿Me explico? Si es mejor usar cierto tipo de anabolizante después de cierta edad. Saludos y gracias. La vaina, estimado amigo, es que primero que nada, quien te tiene que recomendar o suministrar anabólicos dependiendo del diagnóstico es el médico, el endocrinólogo. Lamentablemente, hay una realidad en esto. No, los médicos no se meten en esto, no sé por qué. Entonces, al no meterse los médicos en esto, los médicos que deberían de ser los principales expositores y quienes den luz, son ellos los que hacen coco, como le llamen. Entonces, claro, le dan lugar a que los que saben menos o no saben nada, les den a las personas que preguntan. Pero debería ser el médico. Entonces, digamos,
Hay personas de determinada edad a determinada edad que dependiendo de cuál sea la patología, se le puede hacer un TRT o pueden ser más anabólicos si es que el problema no es de hipogonadismo o si no es problema de líbido, si es problema de formación de masa muscular o de óseo, o sea, pero sí, no es que edad, hay uno más acorde a la patología. ¿Me explico? Porque volvamos, medicamento. Hay uno más acorde a la patología, pero primero tenemos que saber la patología. A ver, no, creo que el Tribulus es uno de los pocos que yo me animaría a suministrar combinado con un ZMA para ser de precursor, pero eso sí, haciendo análisis sobre todo de tensión, pero es uno de los que más, aunque por excelencia y que no tiene ningún efecto secundario, yo te recomendaría ashwagandha, que es un adaptógeno. Pero igualmente, de vuelta, tengo que tener una entrevista con la persona. A algunos les he recomendado Tribulus, a otros ashwagandha, pero tengo que tener una entrevista con la persona y saber si realmente lo necesita o no. Bueno, esteroides, efectos secundarios. A ver, a grandes rasgos, porque como les dije al principio de este directo, que por cierto, si no vieron el directo desde el principio, queda grabado en el canal, así que mírenlo de nuevo. Como les dije al comienzo de este directo, vamos a hacer más clases hablando de esteroide porque creo que lo amerita. Hay mucha oscuridad y la oscuridad se la combate con luz. Por lo tanto, vamos a tratar de hablar más de esto. Ahora bien, efectos secundarios, algunos como para decir desde ya. Si bien existen efectos secundarios particulares de cada esteroide, cada uno tiene distintos tipos de efectos secundarios. Por ejemplo, los inyectables, como la testosterona, como la trembolona, prácticamente no tienen daño al hígado, daño hepático. Por eso es que se dice que siempre ante la duda elijas inyectables, porque no tienen daño hepático, que es fundamental. Pero, en dosis elevadas, los riñones sí se dañan. Pero, en dosis elevadas, la testosterona, por ejemplo, te va a alterar muchísimo y significativamente el LDL y el HDL. Por lo tanto, tus niveles de colesterol bueno van a bajar y tus niveles de colesterol malo se van a disparar. Esto traducilo a una persona con la genética de un Israel Adesanya y no le va a pasar mucho. Simplemente le equilibrás por otro lado, dándole colesterol bueno por cápsula, no pasa nada. Ahora, si vos no sos Israel Adesanya, o si no sos Ronnie Coleman, o si no sos Usain Bolt, no te recomiendo que juegues mucho con grandes dosis de testosterona, porque el colesterol se te va por las nubes y vas a terminar con un trombo. La testosterona además no es selectiva como son los ARMS. ¿Qué es selectivo? Y eso lo vamos a ver mañana. Selectivo es cuando seleccionan a qué receptores ir y a qué receptores no. Entonces, al no ser selectivo, tiene la testosterona y la trembolona igual de afinidad por los receptores musculares, por los receptores óseos, que por los receptores de la próstata, por ejemplo. Por lo tanto, van a ocupar receptores de la próstata, dándole información de llevar hacia ahí determinadas sustancias y se va a inflamar y vas a tener inflamación de próstata. Que quizás hiciste un ciclo y no notaste nada. Hiciste 2 ciclos y no notaste nada. Hiciste 3 ciclos y me decís, no, vos sabés que en este tuve dificultad para orinar, pero en la última como que me dolía un poquito para orinar. ¿Qué edad tenés? 30. Quédate tranquilo. Seguí con tus ciclos, que hasta los 50, 55 o 60 no te va a pasar factura. Pero cuando te pase factura la próstata, vas a querer morirte, literal. Porque la próstata es jodidaza, mis queridos amigos. Jodidaza. Pero además, también tiene afinidad por los receptores del corazón. Entonces, tras tener ahora hormonas que van a los receptores del corazón y nosotros hacer, por ejemplo, en el gimnasio maniobras de mansalva o hacer entrenamientos HIIT
que el corazón se ve forzado, ni te digo si lo combinás con marihuana o con nicotina y alquitrán, que te va además forzar el corazón, vas a agrandar el tamaño del corazón y eso también te pasa factura. Además, la testo y la trembo, como ya les dije, tiene afinidad por los receptores del cerebro y del sistema nervioso, que en un principio te da agresividad, que si vas a pelear, eso te puede servir, pero te puedo asegurar que te vas a pelear también con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con el espejo, te vas a mirar en el espejo y te vas a pelear con vos mismo. Bien, y no es esto, no confundan, no es que vos vas a andar todo el día iracundo, porque yo tengo amigos que están en ciclo en este momento, en este preciso momento, mientras yo estoy hablando acá con ustedes, que están en ciclo de testo y trembo, por decirte, ¿tá? Más algunos otros, y ellos andan lo más bien, o sea, no es que andan todo el día ofuscados, no, eso es un mito, vos andas bien. Ahora, que cuando te tocan, que si te parás en un semáforo, y el semáforo está en verde y vos no te diste cuenta, y el que está atrás del auto tuyo te empieza a tocar bocina, pelotudo, ¿qué haces que no viste? Es como que te tocan un botón y explotás. Y eso puede desembocar en cualquier cosa. Ahora, ¿eso hasta ahí es malo? Sí, pero les voy a decir la peor parte. Toda su vida, ¿qué tiene? Una bajada. Todo subidón tiene un apagón, tiene un bajón. Entonces, cuando tu cerebro o tu cuerpo se acostumbra a estar con este tipo de hormonas, te haces adicto. Hay una adicción no confesa dentro del mundo de los esteroides. Y ya no orgánica, sino psicológica, la persona, cuando empieza con ciclo tras ciclos de testosterona y necesita la testo para crecer o para pelear, luego, si no se aplica ese ciclo, siente que no tiene ganas de pelear, siente que no tiene ganas de ir al gimnasio, siente que no crece, siente que no tiene fuerza para pegar, siente que no pega fuerte. Y parte no tiene fuerza y parte es su cerebro que se acostumbró a una estimulación que le cambia la percepción de la realidad como te la cambia la marihuana. Entonces, el problema de los esteroides generalmente está en el post, porque te baja la producción hormonal. Además, al bajarte, ¿qué sucede? Cuando vos te metes una hormona exógena, tu producción hormonal endógena se corta. Tu eje hormonal cesa la producción de esa hormona. Por eso es que vos necesariamente tenés que estar constantemente aplicándola. Y te cuento que los post-ciclo normalmente no sirven. Además de que no sirven, los hacen mal. Muy mal. Muy mal. También te cuento algo. Para aquellos que me van a colocar en la caja de comentarios, Israel Adesanya se da, Ronnie Coleman se da. Sí, hay personas que hacen ciclos de esteroide y cuando se hacen las analíticas tienen las hormonas allá abajo, hacen un postciclo y en menos de 8 semanas o 14 semanas las hormonas le vuelven a subir y su eje se nivela y anda de lujo. Pero hay, claro, y vuelven a otro ciclo y de a poco eso se va apagando. Pero hay personas que en el primer ciclo ya no levantan más el eje hormonal, se generan un hipogonadismo. Entonces, y ustedes me preguntarán, ¿y qué es un hipogonadismo? Y bueno, sus gónadas no generan hormonas como deberían de ser, están apagadas. Hay determinadas hormonas que están a 0,1, 0,3. Vos le vas a hormona como la FSH o la LH y están a 0,1, 0,3. ¿Y eso qué implica? Implica una persona sin fuerza, sin energía, sin masa muscular, con aspecto, los pectorales se le caen, genera estrógenos, genera además prolactina, que además eso le trae bajones, le trae muchísima depresión, pierde músculo, gana grasa, no tiene fuerza, no tiene ánimo, no tiene ganas de nada, no tiene ganas de pelear, no tiene ganas de entrenar, no tiene ganas de vivir. Que te falte hormonas te quita las ganas de vivir. Esa es la historia. Por eso un hipogonadismo te puede enterrar de por vida. Y tenés que toda la vida estar dentro de lo que son los ciclos. ¿Ok? Esos son los grandes problemas. Después están los esteroides orales que tienen algunos de estos problemas, pero sobre todo tienen los problemas de la hepatotoxicidad.
El Dianabol, por ejemplo, que yo les mencionaba hoy, tiene una hepatotoxicidad que es magistral en dosis grandes. Siempre estamos hablando de dosis grandes, mis amigos, porque ¿qué pasa? Esto es así, miren. Ahí recién en la caja de comentarios me hacían una pregunta. Soy luchador amateur y no quiero ser profesional. ¿Te parece que me haga un ciclo? ¿Y para qué? ¿Para qué? A ver, esto es así. Vos, naturalmente, vas a llegar a un nivel y estás limitado por tu genética, que no es la misma en mí, que en vos, que en Conor McGregor, que en Juan Carlos Orrazábal. ¿Ok? Somos todos distintos. Vos, a través de tu entrenamiento, vas a llegar a los límites de tu genética. Hay sustancias que no tienen adicción y que no tienen riesgo y no tienen efecto casi secundario, que te pueden ayudar a potenciarte un poco más, como son los suplementos. Es lo que normalmente yo recomiendo y aconsejo, y en eso sí, tranquilamente, a quienes entrenan conmigo. Todas aquellas personas, por ejemplo, que me compraron el curso y los que me están comprando, siempre me mandan el audio pertinente, Faraón, ¿qué hago con la dieta? Y ahí les digo, bueno, le pido, explícame qué entrenás, qué haces demás, y ahí les hago toda la dieta, come esto, armás sí, hormonas, y te recomiendo tal suplemento. En tu caso, este suplemento, aquel, no tiene ningún tipo de problema con eso, no hay efecto secundario. Y con eso vas a llegar al límite, si es posible, de tu genética, pero como vos no sos profesional y no pretendés nada con esto, creo que, ¿para qué querés más? Ahora, si vos querés ser profesional, ahí lamentablemente para entrar en el mundo pro, como quiera que te vas a dedicar a eso, y terminás siempre los esteroides. Por eso es muy difícil ser profesional hoy sin el uso de química. Ahora, también quiero aclarar algo que no sé si quedó muy claro. Yo arranqué este directo diciendo, los esteroides son medicamentos de uso medicinal. Para que puedan darte el efecto, que se busca en el culturismo, en los peleadores de MMA y demás, hay que usar supradosis, no dosis fisiológicas, supradosis. O sea, estamos hablando de que nosotros testosterona en el cuerpo tenemos 250 miligramos por 15 días. Vos, para que te pueda hacer algún efecto, tenés que más que doblar esa dosis. 250 por semana, 500 por semana, ya estamos hablando de cuadruplicar, y asimismo conozco gente que está en 500 por semana y no tiene tantos efectos. Ahí es donde empiezan a combinar con otras, ¿por qué? Para potenciar el efecto anabólico y dividir los daños colaterales, porque como los efectos colaterales, si vos te das mucho de uno, también tenés mucho de los efectos negativos, pero todas tienen efectos distintos, entonces vos potenciás el anabolismo combinando muchas, pero dividís los efectos y ahora tenés más efectos secundarios, pero en menor medida. Eso es lo que se hace. Entonces llegás a 1 gramo y medio de testo libre por semana en el cuerpo, que es una bestialidad. Estamos hablando de 125 por semana, miligramos, ahora tenés 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, con todos los efectos secundarios que ello conlleva. Bien, bueno, señores, hay mucho más, créanme que hay mucho más para hablar. Mañana vamos a avanzar un poco más con esto porque voy a hablar de los SARMs y les va a súper, mega, hiper interesar los SARMs. Por ejemplo, si les digo, no tengo por qué decirlo esto, porque en esto yo no estoy hablando de experiencias personales, simplemente estoy exponiendo algo que lo pueden encontrar en cualquier libro de endocrinología, pero sí, también puedo dar la experiencia. Yo esteroides jamás utilicé, no he querido por muchas razones. Primero porque no vale el premio con lo malo, no vale. Para mí, esto entramos en opinión personal. Ustedes opinen lo que quieren. Para mí no compensaba. Segundo, como no iba a entrar en el mundo pro, si vos me decís, voy a pelear por $1.000.000 o por $500.000, y capaz que me jodo el eje y después con esa plata le pago un buen endocrinólogo para que me lo regule y ta. Y ahí estoy de vuelta. Pero, ¿para qué? Para entrenar con mis amigos. Para no ganar nada. Para ganar una medalla. No. Entonces, nunca utilicé, por estética menos que menos, pero los SARMs, que es de lo que vamos a hablar mañana, sí utilicé.
Sí utilicé, por ende puedo hablar de lo técnico y también de la experiencia personal. No solo yo utilicé, sino que también quienes están conmigo en algún momento utilizaron. Por eso es que les puedo decir desde un punto de vista personal también mi opinión. Eso mañana. Voy a bajar la filmina. Acuérdense de que abajo en la descripción de este video les dejo la página de la WADA para que puedan entrar y ver lo que la WADA, cuáles son los... que la WADA considera y demás, para quienes nunca entraron, porque hay muchos que dicen sí, la WADA, Artes MMA, UFC, la WADA, pero nunca entraron en la página. Les voy a dejar abajo para que entren y que puedan ver por ustedes mismos lo que la WADA dice con respecto a los esteroides, qué está prohibido, qué no, etc. Bueno, a ver, ¿qué dicen? Los esteroides consumidos de forma crónica producen hipertensión arterial y riesgo de infarto al miocardio. Algunos sí, otros no. Por eso digo, no todos tienen los mismos efectos secundarios, al igual que no todos tienen los mismos efectos primarios. Algunos sí, otros no. Y en supradosis y durante mucho tiempo, sí. Te voy a responder algo, José Luis. Porque vos me dirás, y bueno, si en supradosis y durante mucho tiempo sí, pero en dosis cortas y por poco tiempo no te generan esos riesgos, alguno, por ejemplo, de hipertensión o de infarto de miocardio, ¿por qué no los usás y evitás la supradosis largo tiempo? Simple, te explico. Porque todos los esteroides, aún a corto plazo, algo te suprimen el eje hormonal gonadal, hipofisiario. Todos, aún a corto plazo. Y yo no quiero jugar con mi eje hormonal. Si hay algo con lo que no jugaría, y no recomiendo a nadie jugar, es con el eje hormonal. Porque no sabes si a vos no te va a pegar ese bajón y no te levantas más. Esa es la vaina. Ahí está el tema. Ah, otra cosa. Para aquellos... Bueno, acá en este momento ninguno de los que está mirando este directo es de los que dejaron los comentarios papanatas que dejan como que... se puede ser profesional porque Israel Adesanya fuma marihuana y es pro y es Israel, es por la marihuana. Pendejo. Qué comentario pendejo, dijeran los. Israel Adesanya es profesional aún fumando marihuana, primero porque tiene una genética de 1 en 1 millón. Primero porque tiene una genética de 1 en 1 millón. Y segundo porque todo esto. Por ahora no le salió nada. Por ahora al queridísimo Israel no le salió nada. No lo podemos acusar. Pero ¿a usted le parece que con esto ahora un porrito te va a afectar? Claro. Claro. Con todo esto te das 3, 4 cuetazos y no pasa nada. Es juego de niño. Juego de niño. O sea, tu droga es de niños comparado con la mía, dijera un peleador amigo. Prefiero el suero del super soldado del Capitán América junto con la poción de Asterix y Obelix. Bueno, seguramente que el suero del Capitán América tenía trembolona. Hay gente que piensa que va a ser Ronnie Coleman en un año. MR Charcos, nadie va a ser Ronnie Coleman si no tiene la genética de Ronnie Coleman. Y te digo una cosa, nadie tiene la genética de Ronnie Coleman. Es más, Ronnie Coleman fue Ronnie Coleman por su genética. Fue 10 años como fue por su genética. Y aguantó las dosis de esteroides que se daban en aquellas épocas porque era Ronnie Coleman. Esas personas que piensan que Ronnie, el gran Ronnie, fue lo que fue por los esteroides. A mí me encantaría que probaran darse la mitad de los esteroides de Ronnie. ¿Sabe qué les pasa? Revientan en 15 días. Revientan. Pasan a mejor vida en 15 días. Y cuando lleguen allá arriba, van a decir, ¿y qué pasó? ¿Te hiciste Ronnie? No me reventé. Claro, porque no tenía la genética de Ronnie. Tenés que tener la genética de Ronnie para aguantar esos. Por eso es que... La genética. ¿Conoces el canal de Hugo Van Damme? Coordina Teresita. Sí, conozco. He visto algunos videos de él. No lo conozco a él porque nunca lo vi personalmente ni así en imagen, pero sí conozco el canal. A ver, además de la genética, ¿qué cosas hicieron los profesionales como Arnold para no acabar tan jodidos como otros? Mirá, la genética principalmente. La verdad te digo, la genética principalmente. Primero que nada, querido amigo, bueno, a ver,
muchos reventaron en el camino de la época de Arnold. Te cito así que me viene a la memoria, porque yo siempre fui un fan de los culturistas, Andreas Menzner, le llamaban el hombre sin piel, el hígado. Había otro, Nasser el Zombati, también. O sea, muchos reventaron, no aguantaron. Lo que pasa es que estos tipos no, y porque son superhombres, son superdotados, la genética. Al margen que hay que reconocer que por ahí, como todo en la vida, hay algunos que consiguen mejores profesionales. Y bueno, es así. Vos que eres un buen profesional con cerebro de aquella época, al cual yo respeto como un dios del culturismo, yo lo respeto y es de quien aprendo. Ustedes me preguntan a mí, ¿de quién aprendés? ¿De quién aprendés en la parte de culturismo? Bueno, Milos Sarcev. Milos Sarcev es un culturista de la época de Arnold, de Lou Ferrigno, de la época también es amigo personal de Ronnie Coleman, que nunca llegó a ser Mr. Olympia porque tenía mala genética. Pero él tuvo tanto bocho, tanta cabeza, le llamaban el científico del culturista, que logró ser tercero en un Mr. Olympia con Arnold, Lou Ferrigno, Ronnie Coleman, Marcus Ruhl. O sea, te estoy hablando de nombres de monstruos. Y este hombre, este genio, hasta ahora lo pueden seguir en Instagram. Yo lo sigo en Instagram. He estado en varias charlas de él. El problema es que habla en inglés y si no la traducen, yo me quedo como entré, ¿no? En el hello. Se terminó para mí la charla. Pero ese hombre ese es de respetar. Y de él es de quien aprendo. Milos Sarcev, vale. ¿Has visto a Adria Islands? No sé mucho. ¿Los medicamentos psiquiátricos te suprimen la testosterona o es pura sugestión mía? Ariel Heredia Andrade. No tengo ni idea, mi hermano, porque no conozco de medicamentos psiquiátricos. ¿Ok? La verdad, no miento. No tengo ni idea de medicamento psiquiátrico, por lo tanto no sé si te suprime la testosterona. Ahora, sí te digo algo. Por simple lógica, a mí se me ocurre de que un medicamento psiquiátrico para una persona que sufre de, por ejemplo, agresividad, deben de aplicarle químicos que le supriman testosterona, dopamina y, en pocas palabras, que les bajen profundamente todo la capacidad del sistema nervioso central. Principalmente hablemos del sistema nervioso simpático, que es el que genera hormonas como dopamina, adrenalina, noradrenalina, y seguramente que la testosterona se las debe suprimir, sí. O sea, como saber no sé, porque ni siquiera sé cuáles son los medicamentos, pero tiene toda la lógica del mundo, si eso es lo que te hace agresivo. Bueno, en el mundo amateur se consume esteroide, ¿y cuáles? En el mundo amateur, a ver, hoy se consume esteroide hasta en gente que no compite y no hace nada, simplemente por todos consumen. Y en el mundo amateur también. Lo que pasa es que en aquellos lugares en donde se hacen exámenes por la WADA, por ejemplo, en el mundo de las peleas, es más complicado porque tienen que tener profesionales que los orienten bien de cuándo tomar, de cómo tomar, porque aparte está la otra. Si vos tomás mucho tiempo antes para obtener los resultados y después no tomás por mucho tiempo antes de la pelea para limpiarte, la historia es que los esteroides te tenían allá arriba y luego cuando vas a pelear estás allá abajo y no tenés agresividad, no tenés fuerza, no tenés nada. Pero sí se consumen y hay mucho. Una de las cosas que más se está consumiendo hoy por hoy son los SARMs, que voy a hablar mañana. Los SARMs se consumen mucho y mañana voy a hablar, al punto de que antes la WADA no los tenía calificado como esteroides, hasta que empezaban a salir altas dosis de Ostarine, de RAT 140, de LGD 4033 dentro de los exámenes de la WADA. Entonces, como se comprobó que sí da resultado, sí significa una ventaja, ahora es ilegal. Bien, queridos amigos, les dejo un gran abrazo. Mañana nos vemos a la misma hora para hablar de los SARMs. En la descripción de este video van a encontrar el link directo de la WADA para que puedan investigar y conocer por ustedes mismos cuáles son aquellas sustancias que están prohibidas para los peleadores, para que no se chuten ustedes mismos. Así que nos vemos mañana. Les envío un abrazo.